Buenos días a todos. Buenos días, doctora Denise Palacios Jiménez, vicepresidenta académica, a nuestros docentes y estudiantes que han asistido esta mañana para escuchar la exposición réplica. Viene a exponer la doctora Denise Palacios, vicepresidenta académica, réplica de la visita del Valle al Valle de Silicon, ¿no? En inglés, Silicon Valley. Esta capacitación se desarrolló del 25 al 29 de octubre del presente año en Estados Unidos, ¿no? Con el objetivo de capacitar y sobre todo un país en Estados Unidos de mega del desarrollo en todos los ámbitos, incluido en educación, el cual busca promover la gestión académica, generar y captar el tipo de rutas turísticas que se pueden hacer en la promoción de recursos turísticos. Esta es una réplica para que puedan escuchar sobre lo que es la región de California. Silicon Valley es una startup para que ustedes puedan también replicar y emprender con una startup posiblemente. Eso es lo que se busca. Para ello invitamos a la doctora Denise Palacios, vicepresidenta académica, para que pueda iniciar esta exposición hacia todos ustedes. Le invitamos, por favor, doctora. Adelante. Bienvenida. Buenos días con todos. Bueno, para mí es un gusto poder estar con ustedes y más que una capacitación es contarles en qué consistió esta visita al Valle de Silicon, ¿no? ¿Por qué se le llama Valle de Silicon? Porque en realidad cuando estamos viendo nosotros, se dice que para la elaboración de las computadoras, ¿no? De los Microsoft y de todo este servicio de informática se usaba mucho el magnesio. El magnesio siempre generaba retardo, diríamos, para poder hacer el procesamiento. Ustedes saben que en la época de las computadoras ha pasado todo un proceso, ¿no? Primero eran inmensas, casi del tamaño de una habitación. Poco a poco ha ido pasando el tiempo, pues ahora sabemos que tenemos hasta en las tablets, ¿no? Podemos hacer o en el celular mismo. Todo ese proceso ha requerido mucho tiempo y es producto de la invención, ¿no? Es producto de la invención. Y de pronto descubrieron que el magnesio no era tan fluido como sí el sílice, o sea, el sílice. Y es por eso que se está usando más ese material y por eso le llaman el Valle de Silicon. Y se van a dar cuenta que aquí vamos a encontrar entonces a todas las empresas que tienen que ver con la informática, o en su gran mayoría. Me refiero entonces a Google, a Netflix, ¿no? Me refiero también, antes llamábamos WhatsApp y Facebook, ahora se llama Meta, ¿no? Entonces, y estamos viendo de que la innovación precisamente empieza pues con Apple, ¿no? Steve Jobs es precisamente el que innova, ¿no? Sobre lo que es Apple, ¿no? Y Apple, ustedes saben que a nivel mundial tiene un reconocimiento como que es la mejor marca, ¿no? Por supuesto que ha habido más avances, ¿no? Después tenemos HP también. HP también es propio en este valle. Bien, vamos a seguir, por favor. ¿Sí? Voy a mostrarles en una forma muy sucinta, no quiero robarles mucho tiempo, pero sí quiero motivarles. Ese es mi objetivo, ¿no? Quisiera, por favor, que escucháramos a Aerostartup, es la asociación, ¿no?, de peruanos que están impulsando a hacer este tipo de visitas al Valle de Silicon. ¿Podemos, por favor, abrir la grabación, José? Vamos a escuchar unos minutitos al presidente de Aerostartup, que fue precisamente el que nos invitó para poder visitar el Valle de Silicon, ¿no? Y la necesidad de firmar un convenio para que tanto los docentes como los estudiantes de nuestra Universidad Nacional de Frontera puedan hacer este tipo de pasantías. Interesantísimo que ustedes capten, a mí me dio mucho gusto porque podemos darle
volumen, por favor. ¿Sí? Porque él está narrando ahí cómo es que nace el startup, que es en realidad volumen, ¿podemos darle, por favor? Adelante, adelante. Me gustaría que los jóvenes de la Universidad Nacional de Frontera sepan que cuando están libres los asientos de adelante es porque es para sentarse, ¿no? Cuando nos sentamos atrás, tiene mucho que decir con nuestra autoestima, ¿entienden? Entonces, la autoestima de todos los docentes y de nuestros alumnos de la Universidad de Frontera es muy buena, muy alta. Nosotros merecemos estar en primera fila como merecemos estar en cualquier sitio. Me refiero de esto. No hay que reservar siempre la primera, se reserva para las autoridades. No, todos somos capaces de llenar, ¿no? Bien, ¿escuchamos por favor o no se puede escuchar? Bueno, Arturo Coral, él narra cómo ha formado eso. Él es un peruano que estudió en la Universidad de Stanford. Él fue el que hizo la invitación, ha creado este startup, que es el que propicia los viajes, ¿no?, al Valle de Sílico. Eso es más o menos lo que le quería indicar. Por eso quería iniciar por ahí, ¿no? Él está capacitando en varias universidades de acá del Perú, varias han firmado ya convenios, ¿no? Y también varios grupos ya mismo. Esta vez he ido yo representando a la Universidad Nacional de Frontera como parte del equipo formador. Formador se le llama porque estamos dentro de las autoridades, ¿no? Y es por eso que quiero hacer esta réplica para que ustedes comprendan la importancia que significa hacer este tipo de intercambios. Dice que Héroe Startup capacita profesionales, ¿no? Hacen diversos talleres en diversas universidades, también tienen convenio con Minedu, con el Ministerio Nacional de Educación, ¿no? Bueno, y lo que se quiere es propiciar este tipo de visitas, porque algo muy grandioso, encontré a más de 50 jóvenes peruanos en este Valle de Sílico, ¿no? Y no creo que sean los privilegiados, ¿no? Yo creo que nosotros pasamos al siguiente entonces, tenemos muchas fortalezas, muchos talentos, ¿no?, acá nosotros en nuestros jóvenes. Y creo que eso es lo que tenemos que descubrir. De pronto, conversando con ellos, tenían 25 años y ya son doctores, ¿no? Bueno, dice viajar para conocer e innovar. Definitivamente estamos convencidos de que el hecho de viajar te abre otro panorama, ¿no? Y por supuesto tiene otras perspectivas y otra mirada. Cuando nosotros viajamos nos damos cuenta de lo mucho que tenemos que trabajar en educación. Por ejemplo, lo primero, el respeto irrestricto, ¿no?, al semáforo. Y el derecho que tiene el peatón. Acá no, acá vemos que nos atropellan, ¿no?, y que privilegio tienen los vehículos, las motos, etc. Eso dice o desdice mucho de nosotros, ¿no? No ves un solo papel que nadie arroje en el suelo. Hoy día nos damos cuenta que acá nomás entrando por la pista, ¿no?, la gente viene y acumula la basura. ¿Qué es eso? Entonces, eso nos habla de cuánto tenemos que trabajar en educación con la población. Ustedes, en cada una de sus casas, tienen que llevar esa tarea, esa labor, ¿no?, de educar a la población. Los profesionales no podemos estar haciendo ese tipo de cosas de ensuciar. Tomamos algo y botamos, ¿sí? El
respecto a educar en esas conductas, no es solamente educar, enseñarle al niño, al joven, al adulto. En Estados Unidos eso se da porque la educación ha ido de la mano con las leyes. Por tú ensuciar que te ve alguien, te hacen limpiar una cuadra un día o una semana. Incluso han visto artistas de cine, ¿correcto?, que por hacer cosas indebidas o pequeños actos los han castigado, ¿sí, no? Así es. Muchas gracias. Entonces, ¿para qué nos sirve? Para abrirnos entonces la mirada, ¿no? Y en la generación de políticas públicas. ¿Qué significa políticas públicas? No estamos hablando de la política partidaria. Por ejemplo, las resoluciones son una política pública. ¿Entienden? Cuando nosotros por resolución estamos aprobando los grados, los títulos de ustedes, esa es una política pública, de dar facilidades para que ustedes puedan ser profesionales, o de encaminarlos para que ustedes, bueno, se da el reglamento, ¿no? El Tribunal de Honor, ¿no? ¿Qué significa eso? Estamos reglamentando para que no hayan excesos con algunos miembros de la comunidad universitaria. A eso se le llama políticas públicas, por favor, ¿no? Entonces, sean más flexibles, ¿no? Y sean en favor del conocimiento, la investigación y la innovación. Y por supuesto, esta debe estar ligada al avance tecnológico y empresarial. Eso es lo que pretende Startup, ¿no? Entonces, esta misión en el Valle de Silicon me ha permitido conocer un poco sobre los startups o emprendimientos que son espacios colaborativos. Es decir, todas las empresas tienen un espacio donde gratuitamente van todos aquellos que están iniciándose en el emprendimiento para conversar entre ellos. Y, por ejemplo, Google capta de ellos las ideas y les financia, ¿no? Igual pasa con Amazon. Igual está pasando con Meta, igual está pasando con la cantidad, diríamos, de empresas, ¿no?, que nosotros estamos viendo. Ellos mismos generan un espacio e incluso ponen café, ponen bebidas, ¿no?, les dan wifi libre, ¿no?, etcétera. Una de las cosas que estamos pensando, por ejemplo, es poner wifi libre acá en la ciudad universitaria para que ustedes, en el espacio en que estemos, sea acá, sea en estudios generales, o sea en cualquiera de los pabellones, tengamos acceso, ¿no? Eso, por ejemplo, nos abre esa posibilidad de pensar cómo es posible, ¿no?, que tenemos que estar solamente en un salón donde capta el wifi, ¿no?, donde Bluetooth, y en los otros ya no capta. Eso nos ha hecho reflexionar, ¿no? Bien, entonces, son emprendimientos con espacios colaborativos para trabajar como Amazon, ¿no?, como Google, Meta, Netflix, Apple y otros abren espacios gratis a los emprendedores. Es decir, son espacios colaborativos para trabajar donde les dan energía eléctrica, internet y donde pueden relacionarse entre ellos, ¿no?, unos a otros. Es decir, les da un espacio para que puedan reunirse los que se inician en el emprendimiento. Vamos a continuar, por favor. Pero, ¿por qué se motiva esto?, ¿no? ¿Y por qué he querido que estén ustedes jóvenes? Porque realmente los más motivados a realizar la innovación son jóvenes, ¿no? Son jóvenes. Y es que de pronto me he dado cuenta de que la universidad, por ejemplo, de Stanford, la Universidad de Berkeley, que fueron las dos universidades que visité, captan a los jóvenes de todo el mundo. Y ahí puede encontrar peruanos, hindúes, chinos, japoneses, ¿no?, de Centroamérica, etcétera, etcétera, ¿no? Visitamos el Museo Exploratio. ¿Qué es este museo? Todas las ideas innovadoras, ¿no?, las exhiben ahí y los niños van a jugar y van a crear. Les dan diversos juegos con madera, con instrumentos, para que los niños armen, ¿no? No sé si ustedes han tenido oportunidad de visitar algún sitio arqueológico, por ejemplo, donde si vamos a Pachacamac, nos sentamos en una
hornacina y el otro se sienta como a 100 metros en otra hornacina y empiezan a conversar, ¿no? Y sin gritar, sin usar micrófono, y se conectan. Oiga, esto en Exploration lo han captado. Y nuestra gente, nuestra cultura andina también lo captó. Y es por eso que ellos exploraban entonces las ondas, captaban y podían comunicarse. No era necesario estar gritando. Es interesante cómo nosotros estamos viendo en este Museo Exploration, todo es innovación, ¿no? Encontramos lapiceros que escriben, pero que no puede verse si no es con luz LED, por ejemplo. Cosas como esas. Y eso lo hacen niños, jóvenes. No lo hacen grandes científicos, ni lo hacen laboratorios, ¿no? Entonces, miren ustedes lo que estamos viendo. Y eso es lo que les estaba aquí tratando sin usar micrófono. Eso es lo que les trataba de explicar. Entonces, este museo me pareció interesantísimo porque está captando y motivando a que los jóvenes puedan hacer innovación. O sea, aquí no vamos a encontrar cosas antiguas. Es un museo más bien donde vamos a encontrar, diríamos, lo último que estamos haciendo, ¿no? Lentes, ¿no? Encontramos unos lentes que si te lo pones, ves de 1000 colores, por decir así, ¿no? O de repente ves a la persona que se aproxima y que le da movimiento. O sea, increíble la cantidad de cosas que nosotros podemos encontrar en este museo. Pasamos, por favor. Pero lo que me llamó la atención, nosotros tenemos acá tanta riqueza turística, por ejemplo, y no la estamos explotando. Ellos no tienen la historia, la cantidad de recursos históricos, arqueológicos que nosotros tenemos. Pero la innovación, pues. No sé si ustedes habrán escuchado de esta prisión, cárcel, como le llamemos, ¿no? Alcatraz, ¿no? Era una cárcel para los prisioneros de alta seguridad, ¿no? Es decir, los criminales más avesados, etcétera, etcétera. Que incluso en las películas siempre lo pasan. Hasta hay una película, creo que se llama El Alcatraz, donde se pasan todos los horrores que vivía esta población, etcétera. Hoy día ya no existe porque los derechos humanos han hecho que se cierre, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿Pero qué han hecho ellos? Lo han convertido en un atractivo turístico. Por supuesto que le han dado mantenimiento, ¿no? Lo han hermoseado un poco la prisión. Y todo el mundo viene a la bahía de San Francisco, ¿no? A irse en pequeños botes hasta el Alcatraz. Y ese es un atractivo turístico, ir a conocer el Alcatraz. Nosotros tenemos grandes casonas acá mismo en Piura, ¿no? Tenemos la casona de los checas acá, que es hermosísima. Y miren cómo no la podemos restaurar, darle ese sentido de atractivo turístico. Para eso quería traer, porque esto nos tiene que llamar un poquito la atención. Oye, nosotros tenemos tanto y ¿por qué no lo hacemos, no? ¿Y por qué ellos lo tienen, pero de la nada, imagínense, ya lo han convertido en un atractivo turístico, una cárcel, ¿no? Etcétera. Bueno, pasamos, por favor. Visitando la Universidad de Berkeley. Esa jovencita que está en el centro es Lidia, ¿no? Entonces, Lidia es una joven peruana de 25 años y es doctora. Y ella está en este momento trabajando precisamente para ver lo que es COVID. Allá en la Universidad de Berkeley, en el Instituto de Investigación. Es la investigadora principal. ¿Cuántos años tiene? 25 años. Es peruana. Entonces, quiero que cuando estábamos conversando con ella, dice, ¿no? A los 25 años trabajando como investigadora en bioquímica, ¿no? Es muy amigable y empezó a narrarnos toda su experiencia. ¿Cómo es que llegó Lidia a la Universidad de Berkeley y es considerada ahorita
una investigadora principal, y es jovencita. Por eso le digo, quiero que ustedes lo capten esto, porque son los jóvenes los que están haciendo estas grandes transformaciones, ¿no? Entonces Lidia nos cuenta de que ella es de San Marcos, estudió en San Marcos su pregrado, ¿no? Pero que se ganó un concurso en Concitec para hacer una investigación y que tuvo que viajar al Cusco, pero la investigación duró un poquito más del tiempo y cuando regresó le abrieron proceso. Podía llegar tardíamente, pero ella tenía que cumplir con el proyecto y luego incorporarse a la universidad. Entonces nos hablaba sobre cómo es que la universidad peruana, lejos de respaldar, de que nosotros apoyemos a los jóvenes, solo servimos para crear camisas de fuerza. Estás contra el reglamento, ¿no? No, el reglamento dice que tú has debido incorporarte hace 2 semanas y tú recién lo estás haciendo. Entonces, como has perdido 2 semanas, hasta la han querido suspender. Frente a eso, ella estaba desesperada porque, lógicamente, iba a perder pues todo lo que había avanzado en sus estudios, me refiero de pregrado, ¿no? Y se presenta, dice, la oportunidad de una beca. Postula la beca y la Universidad de Berkeley la capta y la libera, diríamos, de la sanción que le iba a imponer San Marcos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La Universidad de Berkeley entonces dice no cerrarse en los reglamentos. Ella nos narra esta experiencia y es por eso que les digo, a mí me gustaría mucho compartir con ustedes eso, porque cometemos muchos errores a veces, de cerrarnos y no darnos cuenta más allá, o de los jóvenes de no aprovechar las oportunidades que se les brinden, ¿no? Entonces dice, cierras puertas a los jóvenes cercenando su creatividad o las inquietudes que tienen por la investigación. Inclusive me hizo recordar que nosotros acá, un joven universitario que había ganado un proyecto, se le ha sancionado precisamente por haber comprado, ¿no?, él mismo lo que requería con el dinero que le habían dado, cuando eso ha debido comprarlo a los proveedores que tenemos. Pero ¿qué pasa? Como a veces se demora tanto ese trámite administrativo y él necesitaba cumplir con el cronograma, lo adquirió y sanción. ¿Quién te ha dicho que lo compra? Eso no dice el reglamento dice que tienes que comprarlo a través de abastecimiento. Y ahí me di cuenta cuánta injusticia cometemos a veces, por darle más valor a un reglamento que a lo que es el proceso mismo, ¿no? Entonces, por haber adquirido directamente y haber presentado para reembolso, o sea, él presentaba, reembolsenme porque yo ya gasté en esto. No, había ganado un proyecto de Concitec. Bueno, hoy digo, qué horror, y cómo van a avanzar pues nuestros jóvenes, ¿no? Si nos preocupa más la forma que el contenido mismo, que el producto. Es por eso que quería hacerlo esto como conversación, para darnos cuenta de que tenemos que ser un poco más flexibles con ello. Pasar, por favor, a la siguiente. Sí. Bueno, también visitamos General Electric, el que está en el centro, el más alto, también es peruano y trabaja ahí, ¿no? Entonces, ustedes lo verán. Él tiene ya 10 años trabajando en General Electric. Y es un ingeniero que egresó de la UNI, peruano. Sin embargo, él controla la calidad de General Electric. ¿Conocen esa marca, no? General Electric. Me dio mucho gusto, seleccionada. ¿Por qué? Porque entonces los peruanos sí podemos. Tenemos talento, tenemos capacidad. ¿Pero qué nos está pasando? ¿No? Entonces, él en su experiencia, ¿no?, está haciendo los generadores que sirven para los aviones. Imagínense. Y entonces, con su sonrisa a flor de labios, nos decía que aprendemos del error. Acá significa que nosotros, cuando se comete un error, tenemos 0. ¿No? Y él decía, yo recomiendo que tenemos que partir del error para poder entonces crear
lo que es el aprendizaje, ¿no? Lo que es la investigación, lo que es la innovación. Pasamos, por favor. La visita a Google. La visita a Google también fue otra visita muy interesante. Encontramos también a un joven de 23 años, Luis Larco, ¿no? Y entonces fue una gran sorpresa que hablaba con una fluidez el castellano. Claro, dice, si yo soy de Chimbote, Perú. Así también nos narró su experiencia. ¿Cómo llegó Luis Larco a estar en Google? ¿No? Él nos dice, bueno, yo quería presentar mi trabajo de tesis y mi asesor siempre me revisaba y me decía mi esquema de tesis, la validación de las hipótesis, ¿no? El marco teórico no está de acuerdo, etcétera, etcétera. Entonces se ocurrió que se presentó un pariente, fue a los Estados Unidos y lo invitó a viajar. Joven fue. Y también, al igual que el otro, ¿no? Tuvo una oportunidad en Google y dice que están requiriendo una persona. A ver, me presentaré por si acaso. Se presentó, dice, y lo primero que me dijeron, ¿qué idea tienes tú? ¿Para qué quieres postular acá? ¿Qué harías tú por Google? ¿No? Entonces el joven dice, bueno, yo realmente me dieron una hojita A4, una sola hoja, me dice A4, y me dijeron, plasma la idea de lo que quieras hacer en favor de Google. ¿Y cómo lo harías? Lo dejaron, después de una hora han regresado y el joven le entrega la hojita. Te vamos a comunicar. Al día siguiente lo estaban llamando y desde ahí está trabajando en Google. Entonces, él dijo, bueno, yo soy de comunicación. O sea, él había estudiado ciencias de la comunicación. Dice, bueno, desde pequeño yo siempre miraba por qué se puede transmitir, ¿no? Un sonido de los pajaritos, de no sé cuánto, o sea, se había criado en el campo inclusive. Y siempre me motivó ese tipo de cosas. Y planteó toda su idea, Google lo recibe y está trabajando. Entonces, es interesante que nosotros veamos, ¿no? Que tiene que haber, dice entonces, un trabajo articulado con diversas perspectivas. Él nos narra de que en Google él tuvo que estar trabajando con artesanos textiles, ¿no? Con ingenieros textiles, para poder hacer la vestimenta que le hacen a los astronautas. Y entonces él estuvo viendo todo ese proceso y dice, pero eso no lo puede hacer una sola persona o un solo investigador o una sola disciplina, tiene que haber varias disciplinas, ¿no? Entonces, qué interesante ver cómo los jóvenes dicen, el trabajo tiene que ser multidisciplinario e interdisciplinario, ¿no? Y él nos dio el ejemplo de cómo para la vestimenta de los astronautas, hasta los artesanos textiles habían entrado ahí a tallar, ¿no? Entonces, dice, no se trata de estar un grupo, ¿no? De iguales. Si deseamos innovar, dice, debemos estar disciplinas diversas, porque eso es lo que saca de la rutina, y es ahí donde se constituyen, grandes equipos. O sea, si nosotros, para Luis, la mejor lección aprendida es aceptar el fracaso como aprendizaje. Lo que les estoy dando, jóvenes, es pautas que espero que los motive a ustedes. Por favor, continuamos, ya vamos a concluir los errores que cometemos, ¿no? Tenemos muchos parámetros, así como nuestro poder legislativo, Congreso, tiene muchas leyes y a la vez ninguna nos sirve, ¿no? Igual nosotros en el sistema educativo tenemos cantidad de reglamentos, pero no somos ejecutivos, ¿no? El trámite, ¿cuánto nos demora? Uy, Dios mío. Entonces, se idealiza, dice, al docente. Muchas veces idealizamos al docente. Sí, es interesante tener un tutor, ellos le llaman mentor, ¿no?
Y muchos de ellos han reconocido de que están allá becados por sus mentores. Sus mentores le pasaron el contacto y le dijeron, bueno, joven, aquí tenemos becas, postule. Eso es lo que debemos hacer los docentes. Incentivarlos a que ustedes, ¿no?, persigan entonces este tipo de perspectivas, ¿no? Dice, los mentores ejercen mucha influencia. Sin embargo, son pocos los que participan en este nivel. Los jóvenes avanzan cuando ellos impulsan a los estudiantes, es decir, los profesores, mentores, ¿no?, tutores, somos los que tenemos que estar impulsando a los jóvenes. No sé cuántos de docentes nuestros cumplimos con ese papel, ¿no? Porque al joven hay que estimularlo, hay que motivar, ¿no? Se cree que avanzamos con la alta especialización, dice, siempre estamos pensando, no, los ISTI, no solamente es lo máximo, no, dice, tenemos que empezar a hacer con los cambios más sustantivos, los que más requieren. Y la rigidez en el tratamiento, es decir, las normativas que son muy rígidas, que no nos dan mucha flexibilidad, son un error y un obstáculo. Seguimos, por favor. La visita a Stanford fue algo semejante. Aquí pudimos conversar con Alessandro, otro peruano, nacido en Chincha, de 35 años. Iba a venir acá, pero por problemas de que no hay flexibilidad, cómo se saca el dinero para traerlo de Lima acá, porque justo había llegado hasta Lima. Nomás debíamos pagar nosotros de Lima para acá, pero era un trámite engorroso. Bueno, pero ha quedado en que en cualquier momento puede ponerse en contacto y él también puede narrar su experiencia. Alessandro está trabajando ahorita con células madre. ¿Para qué? Para combatir el cáncer. Bueno, es un biólogo genetista. Qué interesante ver a la gente peruana, oiga, y cuando les preguntábamos a ellos, bueno, ¿y cómo se sienten? Nos sentimos los ciudadanos del mundo, porque el conocimiento no es solamente para Estados Unidos, no es solamente para el Perú, el conocimiento es... Eso es lo que nos falta, hacerlo un poquito la mente más abierta. Interesante, realmente, ¿no? Bueno, dice, en el Perú fracasamos en educación y hasta en política, porque piensan que todo el país es como Lima. Ese es el problema que estamos viviendo ahorita, por ejemplo, ¿no? Y aún no nos damos cuenta de que somos un país muy diverso. Y eso dice Alessandro. Alessandro es de ascendencia, ustedes saben que en Chincha la gente es muy morena, ¿no? Dice, no se dan cuenta de que es un país muy diverso y en eso radica la riqueza del Perú, en que somos muy diversos, ¿no? Y nos preocupamos más por los proyectos que por las ideas. Entonces, él indica que se le diga a los jóvenes que es importante que los profesores motiven qué ideas tienen los jóvenes y captarles eso, ¿no? Por eso tenemos gran problema con las tesis copiadas, porque como queremos, como que vale más un macretro que nos da de 200 hojas a un resumen que puede ser producto del joven mismo de 10 páginas, ¿no? A eso se refería él. Continuamos, por favor. La visita a Nestlé también fue muy interesante. Ese es el laboratorio de Nestlé. Entonces, lo que estamos viendo nosotros, ¿y quién nos recibe acá? Otro peruano, Renzo. Matemático, por si acaso, profesor resumen. Matemático, ¿no? Y entonces él dice, bueno, yo siendo matemático estudié maestría en comunicación social. Miren qué interesante, ¿no? Entonces estudió maestría en comunicación social y lo captan, porque Renzo aplica las matemáticas a la comunicación social y Nestlé lo jala. Hoy es su principal cuadro. Imagínense ustedes, o sea, no es que, bueno, vamos a quedarnos siempre en lo mismo, ¿no? Entonces, está demostrado de la conversación con Renzo, que era un joven peruano matemático, ¿no? Y que los demás peruanos, dice, se puede demostrar que las universidades de Estados Unidos
captan a los jóvenes, los acogen y les dan flexibilidad. Todos hablaban. Nos dicen, ¿qué quieres hacer? Y les dejan hacer lo que ellos quieren hacer. Es decir, esa gente no están atrás, que tienes que firmar el horario, no, pero dice, cuando no nos ponen horario es peor, porque llegamos a las 7 y a veces nos quedamos hasta las 10, 11 de la noche acá, porque hasta que no terminan de plasmar su idea, no se mueven. Como a veces también dice, bueno, no podemos ser más creativos, sí, Max. Así es. O sea, les dejan con la libertad para que ellos puedan investigar, ¿no? Entonces, imagínense con todas estas experiencias que quería compartir con ustedes, ¿no? Para que puedan ver, darse cuenta de que, entonces, como pueden ver, ahí está la visita a Meta, ¿no? Esta es la casa donde vivió Steve Jobs, ¿no? El que creó iPhone. Finalmente tuvimos una reunión en el consulado en San Francisco, ¿no? Y qué interesante que el cónsul mismo está preocupado porque hayan pasantías para que los jóvenes peruanos puedan ir y que él brinda las facilidades para las mismas, ¿no? Eso me pareció muy interesante, ¿no? Dice, porque es tiempo de que en el Perú se unan la empresa, la academia y el gobierno. Es un gran reto, dijo él mismo, mis estimados compatriotas, sabemos que los años que vienen van a ser peores y nosotros estamos perdiendo el tiempo en marchas, contramarchas y de todo lo vivido, ¿no? Ya es parte mía, puedo sintetizar que la necesidad es aprender de la experiencia de Silicon Valley. ¿Qué quiere decir esto? Llega gente de Asia, llega gente de todos sitios para captar la tecnología y volver a su país. ¿Por qué los peruanos no podemos hacer eso? Muchas gracias. Quiero agradecer mucho al coordinador, ¿no?, de la Facultad de Industrias Alimentarias, doctor Luis Ángel Paucar, a la magíster Suri Zócala, ¿no?, al doctor Franklin Cornejo, ¿no?, al magíster Berríos, que también está con nosotros, Oscar Berríos, ¿no?, y a todos ustedes, personal, ¿no?, administrativo. Perdón, ¿quién más está que no lo veo? Disculpe, doctora Irma Martínez, ¿no?, ella es la coordinadora de la Facultad de Ciencias Empresariales, Hotelería y Turismo, ¿no?, profesora también Luz, bienvenida, sí, ¿no? Y a todas ustedes, profesoras, también bienvenidas, por favor. Realmente quería compartir con ustedes, es parte de la política, de que lo que nosotros veamos se pueda hacer el efecto multiplicador y motivarlos un poquito, ¿no?, a que podamos ser un poquito más flexibles y a que aprovechemos el talento y las ideas de nuestros jóvenes. Sí, les agradezco a todos y a ustedes, jóvenes, espero que haya prendido en ustedes alguna inquietud, ¿no?, para motivarlos y decirles que ustedes son la gran riqueza que tenemos, ¿no? Sí. Bien. Si no hay alguna... Sí. ¿Hay alguna intervención? Sí, profesor. Doctor Pablo. Bueno, doctora, señores coordinadores, colegas, señores estudiantes, yo he entendido de la doctora, miren, nosotros también venimos de una experiencia de una visita en Europa y, ¿qué podría decir? Yo ya tengo mis cosas ya bien concretas, para mí fue un sueño, yo agradezco a la UNF por haberme dado esa oportunidad.
pero hemos ido a hacer un trabajo, también la doctora Enesia estaba en este trabajo y las autoridades. ¿Qué podría decirle, jóvenes? El mundo está para ustedes, a su merced, ¿no? Lo único que sí les recomiendo es que puedan aprender el inglés, preocúpense por el inglés, ¿no? He visto en Europa, hay personas de todos los países, de todos los continentes, diríamos, ¿no? He visto a una ecuatoriana, he visto a una argentina en Italia, en Bolonia, y yo decía, ¿y dónde por aquí encuentro un peruano, no? Y, ¿no? Entonces, yo he sido mucho de la política, jóvenes, de innovar. Ahora las universidades usan dos palabras fundamentales, innovación y creatividad. Y cuando la doctora habla de iPod y todo, ¿no es cierto?, que tiene que ver con GOPS, ¿sí? Él prácticamente ha sido muy innovador. Murió, seguramente han leído su historia, murió de cáncer al páncreas, ¿no? Tenía mucho dinero, pero ni siquiera su dinero le salvó. Lo que quiero decir es que miren, todas las historias que ha narrado la doctora son peruanos y son grandes, ¿no? Entonces, lo más importante aquí, miren, hay problemas políticos en nuestro país, no interesa el apellido, ni el color de piel, nada. Lo que interesa es el desarrollo de la inteligencia, la capacidad. Pero la nueva educación ahora, jóvenes, es no solamente hay que desarrollar la inteligencia, sino la actitud. O sea, no necesitamos tecnócratas. El tecnócrata tiene mucho conocimiento, pero su actitud, ¿cómo va, no? Entonces, con valores, y todo es fundamental. Entonces, doctora, yo creo que es una experiencia muy bonita y creo que acá los estudiantes han aprovechado y usted ha dado a una cantidad y ahora ustedes también háganlo saber. Entonces, quiero dar a conocer que la oportunidad, el mundo es para ustedes, jóvenes. A mí me hubiese gustado tener esta edad y a esta edad que alguien me diga algo para yo ir en busca de eso, ¿no? Bueno, no estoy tan anciano, había una doctora de 90 años rusa que se graduó y le habían preguntado, y doctora, usted 90 años, ¿para qué ha estudiado? Y ya doctora, ya casi ya no, dijo, no hay edad para estudiar. ¿Y ahora qué va a hacer usted? Había estudiado solamente un batracio, un pulgón de un lago, eso era su doctorado. ¿Y ahora qué vas a hacer? Me dice, ¿qué va a seguir haciendo ahora que es doctora? Voy a seguir estudiando a esa pulguita, ¿no? O sea, no había concluido en estudiar, entonces imagínense, nunca se termina. Bueno, muchas gracias, doctora. Gracias, doctor Pau. Bueno. Agradecemos entonces esta capacitación, exposición que nos ha realizado la doctora Denesi Palacios, vicepresidenta académica, con el objetivo de informar lo que ha sido su experiencia en el Silicon Valley, la región de California, donde están ubicadas grandes compañías como Apple, Facebook, Meta. Muchas gracias a todos los participantes por asistir a esta capacitación. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Denesi. Una foto final vamos a tomar por aquí, por favor. ¿Vas a comer?